capítulo 5, que habla de capacitores y dieléctricos. Primero vamos a hablar de los capacitores y la capacitancia. Los capacitores o condensadores son uno de los primeros elementos que vamos a estudiar, elementos, digamos, que pueden conformar un circuito eléctrico, que vamos a estudiar aquí. Después vamos a estudiar los resistores o resistencias. Se les suele decir resistencia, pero en realidad se llaman resistores. Y después vamos a ver inductores. Cada uno de estos elementos tiene una característica, ¿no? La característica de los condensadores o capacitores es la capacitancia, o sea, el poder de capacidad de condensar o acumular carga que tienen, también se llaman acumuladores. Los resistores, la característica que tienen es la resistencia, y los inductores, la característica que tiene se llama inductancia. Entonces, bueno, primero vamos a ver un poco la física que hay en los capacitores. Bueno, para tener un capacitor, o poder definir lo que es un capacitor, bueno, podemos tener dos conductores, y cada uno separados, aislados entre sí, no tienen que estar en contacto, y cada uno de esos conductores va a tener una cierta carga, y por lo general la carga que tienen, bueno, por lo general no siempre, la carga que tienen va a ser igual pero con signo opuesto. Entonces, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un conductor que tiene una carga Q positiva, y de este otro lado tenemos otro conductor que tiene una carga menos Q. La carga neta de ambos es cero, ¿no? Q menos Q, cero. Y obviamente entre ambos va a aparecer un campo eléctrico, ¿sí? Y también, como hemos visto, al aparecer un campo eléctrico, bueno, van a haber líneas aquí potenciales entre ellos. Por lo tanto va a haber una diferencia de potencial entre ambos conductores. Entonces, fíjense cómo está relacionada la capacidad que tienen estos elementos, ¿no? Porque pueden tener distintas formas estos conductores. Ya vamos a ver que podemos hacer, por ejemplo, placas paralelas, o un cilindro adentro de otro, o una esfera dentro de otra. Las distintas configuraciones con las cuales podemos tener dos conductores separados o aislados entre sí, entre los cuales se establece una diferencia de potencial, o sea, una tensión eléctrica o un voltaje, y bueno, conectados a una fuente, ¿no? Y esa fuente es la que va a proporcionar las cargas, ¿no? Las cargas que son las que se van a acumular en estas placas, ¿no? En las placas o de estos condensadores o capacitores. Bien, entonces vamos a ver ahora de qué depende también esta capacidad que tienen de acumular esta carga. Esa capacidad que tiene para acumular carga es la que denominamos capacitancia. Bien, entonces, bueno, bueno, la superficie de cada conductor está a un cierto potencial, como dije recién, y entre ambos, ¿no? Cuando va a haber establecido una diferencia de potencial, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, matemáticamente hacemos una integral de línea, yendo por ejemplo, aquí desde A hasta B, del potencial A al potencial B, ¿no? Siguiendo las líneas de campo. Y bueno, una integral de línea del campo, ¿no? Eso me va a dar la diferencia de potencial. Bien.
Bueno, que ponga que este sistema se lo llama condensador o capacitor y a la capacidad o la constante de proporcionalidad que me dice cuánta carga puedo acumular de acuerdo al voltaje que está establecido, se le conoce como capacitancia. Que justamente, bueno, como dije recién, tiene que ver con la capacidad de acumular carga, ¿no? Que dice cuánta carga puedo almacenar en este condensador. Por ejemplo, aquí tenemos una vista de perfil de dos placas paralelas, ¿no? Conectadas, fíjense, a una fuente, una pila, acá, una batería, y entonces se conecta mediante cables, un borne al otro, ¿no? A cada placa. Dije, obviamente que esto está separado entre sí, ¿sí? Tienen que estar aisladas las dos placas. Entonces, bueno, una de las placas va a almacenar la carga positiva y la otra va a almacenar la carga negativa. Y fíjense, si no hay nada más establecido entre ellos, ningún otro elemento, eh, el, la diferencia potencial, o sea, la tensión eléctrica o el voltaje que hay entre ambas placas es la misma que hay en la fuente. En este caso, bueno, se ve que era una pilita de un volt y medio. Esta fuente, como dije, es la que proporciona las cargas, o sea, en este caso serían los electrones, ¿no? Bien, y una de las preguntas que se hace dice, bueno, ¿cuál es la carga que puede acumular, cuánta carga puede acumular este elemento, ¿sí? O ya dada el voltaje al cual está establecido, o cuánta carga hace falta para que se establezca el 1,5 volts, ¿no? Bueno, eso va a depender de las características de este elemento. Vamos a ver ahora un poquito más adelante que va a depender de las características físicas de cómo está construido. Y esa característica le da, la llamamos capacitancia, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, ese elemento, por ejemplo, este capacitor de placas paralelas, que estaba cargado a una pilita de 1,5 volt, podemos acercarlo. Fíjense, acá tenemos una posición inicial, sería el borne negativo acá y el positivo acá, donde estaba a 1,5 volt. Y luego podemos acercar la placa, ¿no? Ponerla más cerca. Y bueno, el voltaje va a ser el mismo, ¿no? O sea, porque está conectado a la misma pilita. Entonces sigue habiendo 1,5 volt, ¿sí? Bien, pero a ver, qué puedo decir yo que ocurre cuando acerco estas placas? Bien, veamos, recordemos aquí que cuando veíamos la diferencia de potencial entre dos placas paralelas y hacíamos la integral de línea del campo, recordemos que el campo era constante, ¿no? Para las placas, o entre placas paralelas, era constante, entonces sale fuera de la integral y quedaba la integral de línea del diferencial de línea entre ambas placas, que eso, el resultado de esa integral es la distancia. Entonces, delta B era menos de por D, bueno, aquí en realidad se suele poner valor absoluto, ¿sí? Bien, era el producto del campo por la distancia, ¿sí? Ahora, aquí, entonces, la relación que hay entre el campo eléctrico que va a estar aquí adentro, ¿no? De, esa, de esas placas, ¿sí? ¿No? Aquí adentro va a haber un campo eléctrico establecido. Lo voy a dibujar así. Bien, va a haber un pequeño campo eléctrico, un campo eléctrico. No tiene por qué ser pequeño. Bien, entonces, bueno, ese es el campo, ¿no? Fíjense, y está relacionado con el voltaje y con la distancia. Ahora, pero si el voltaje, fíjense, yo cambié la distancia,
¿no? La hice más pequeña, acercándola a ambas placas, pero el voltaje es el mismo, porque sigue estando conectada a 1,5 volts. Entonces, fíjese, si el delta V es constante y la distancia disminuyó, entonces eso, ¿no? Si la distancia aquí se redujo, eso quiere decir que para que se permanezca constante el producto, ¿no? Eso quiere decir que el campo aumentó, ¿no? Para que se permanezca, para que se mantenga esta, esta constante, ¿no? O sea, se redujo la distancia quiere decir que aumentó el campo, ¿no? Se incrementó el campo eléctrico. ¿Para qué? Para que delta P sea constante al acercar las placas. Y como las fuentes de campo son las cargas que se acumulan aquí, ¿no? De este lado se acumulan las cargas positivas y de este otro lado las cargas negativas. Eso significa que hubo que agregar más cargas, ¿sí? A cada una de las plaquitas para que ese campo aumente, ¿no? Bien, entonces, fíjense, aquí podemos entonces establecer la definición de lo que es la capacitancia, ¿no? Fíjense que para que eh, la carga aumentaba para un voltaje constante, entonces la capacitancia es la que aumentaba, ¿sí? Justamente cambié, ¿qué fue lo que hice? Cambié la fisonomía, o sea, cambié la forma en la que estaba, la forma física de este elemento, porque lo acerqué. Al acercarlo estoy cambiando la física de ese elemento, ¿sí? Bien, entonces fíjense cómo cambiar la física del elemento hizo cambiar su capacitancia. Si lo acerco, aumenta su capacitancia. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de carga que puedo acumular para un mismo voltaje. Entonces, bueno, de aquí yo puedo eh, tomar, lo tengo acá, como la definición de capacitancia de un elemento capacitor o capacitivo, también se le suele decir, es el cociente entre la carga que puede acumular con la diferencia potencial que hay establecido entre ambos conductores. A ese cociente se lo conoce como capacitancia, ¿sí? Bueno, luego vamos a ver ahora más adelante que se pueden calcular la capacitancia de distintos elementos con distintas formas. Bueno, ¿cómo? Recordando que delta B era igual a menos la integral de línea del campo, desde la posición inicial hasta la final, ¿no? Entonces, dado un cierto elemento, que puede ser, por ejemplo, acá dos placas paralelas o dos cilindros, uno dentro de otro, o una esfera dentro de otra, lo conectamos a una diferencia de potencial y tenemos que saber cómo se comporta el campo entre ambas placas y hacemos esta integral. Y luego hacer esta integral delta B, bueno, hacemos el cociente entre carga dividido el resultado que nos dé eh, este integral de línea. A veces también podemos, bueno, si no conocemos el campo, bueno, podemos, por ejemplo, hacer uso de la ley de Gauss, por ejemplo, ¿no? Pero por lo general ya habíamos calculado algunos de estos. Bien, el más sencillo es el capacitor de placas paralelas, ¿no? Porque el campo de su interior era uniforme y constante. Entonces era más fácil de calcular, ¿sí? Este es un capacitor plano, que, bueno, que consta de dos placas, como dije, paralelas, y bueno, que están separadas a una distancia de... también se puede hacer de esta manera, se le puede poner un aislante en el medio, pero ahí ya el aislante sería lo que en el título dijimos dieléctrico. Los materiales dieléctricos son materiales aislantes que tienen la capacidad de
de polarizar los átomos para que las carguitas formen, para que las carguitas en su interior se puedan anular el campo eléctrico. Bueno, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Ahora, bueno, veamos aquí el capacitor que son dos placas paralelas, que puede tener vacío en el medio, como va a ser el primero que vamos a analizar. Después le podemos meter un dieléctrico porque es más fácil de construir. La forma más fácil de hacer dos placas paralelas es poner una chapita, poner algo en el medio, no sé, cartón, papel, plástico, cera, no sé qué, y después pegarle la otra placa del otro lado y bueno, soldarle un cablecito a cada lado y bueno, meterlo en un circuito como acá, ¿no? Fíjense, un cable por un lado, otro cable del otro, a cada uno de los bornes de una batería, ¿no? De un lado, del lado del borne positivo, se van a juntar las cargas positivas y del otro lado las cargas negativas, ¿no? Esto implica, obviamente, un transitar de cargas, una vez que se estableció este circuito, ¿no? De electrones, ¿sí? Se van a ir de acá y van a ir hasta esta placa. Al irse los electrones de esta placa, va a quedar la carga positiva, ¿no? Y la forma del esquema, que es el esquema de un capacitor, en un esquema eléctrico, digamos, un diagrama eléctrico, son dos placas, ¿no? Fíjense. A veces también se le suele hacer una placa recta y la otra media curvadita, ¿no? O dos placas rectas de mismo largo, ¿no? Y aquí la batería suele tener, bueno, una placa eh, más grande que la otra para indicar cuál es la que está el potencial positivo y cuál está el potencial más negativo, ¿no? Más bajo, mejor dicho. El potencial más bajo. Bien, aquí la capacitancia era carga sobre voltaje, entonces, como dije en este otro, ¿no? Acá, carga sobre voltaje. Y las unidades entonces son Coulomb sobre volt. A esa unidad se le dio un nombre que es faradio. Entonces, a ver, espera. Bien. Bien, entonces la unidad es de Coulomb sobre volt, acá justamente carga sobre voltaje, se le llamó faradio, en honor a Faraday. Bien, y bueno, fijémonos cuál es la expresión de la capacitancia de un elemento, que en este caso el más sencillo que dije sería el de placas paralelas, y siguiendo el método que les dije acá recién, ¿no? De calcular la diferencia de potencial como la integral de línea del campo entre ambas placas, y si es necesario calcular el campo, podemos usar, por ejemplo, Gauss. Entonces aquí, fíjense, vamos a tener una placa con carga Q positiva de un lado, una placa con carga menos Q del otro lado, separadas a una distancia D, ¿no? Y cada uno de estos tiene placas, va a tener un área A, ¿no? Estas placas tienen que ser iguales. Y en el centro de ellas va a haber un campo, ya sabemos que es uniforme, ¿no? A este vamos a decir la placa B, la placa A. Bien. Entonces, bueno, calculemos cuál es la diferencia de potencial aplicando lo que ya sabemos, que es delta B, o sea, B siendo desde A hasta B, ¿no? Es B final menos B inicial, o sea, BB menos BA, la integral del campo. Ahora fíjense, claro, yo me estoy yendo de A hacia B, estoy yendo en contra del campo, entonces aquí esta integral de línea, al ir en contra tengo un coseno de 180 grados, ¿no? Entonces este va a ser un menos 1, que va a anular este signo menos,
y me va a quedar E de S, ¿ven? Bien, pero E dijimos que era constante, va a salir fuera de la integral. Pero también sabíamos este, cuando aplicamos la ley de Gauss, aquí, acá, a estas placas paralelas, esperen, lo voy a separar un poquito, bien. Acá cuando establecimos que el campo aquí era así de este tipo, bien, y cuando aplicábamos la ley de Gauss, eh, bueno, primero lo hicimos para una sola placa, ¿se acuerdan? Primero lo hicimos para una sola placa, entonces establecimos aquí una superficie gaussiana que era por ejemplo, podía ser un cilindrito, no sé si se acuerdan, podía ser ¿dónde está? ¿Dónde hay un cilindro? Acá. Podría ser un cilindrito, vamos a suponer ese cilindro, bueno, sin relleno, ahí está. Aquí voy a calcular el campo de una placa, ¿no? Ponemos esta superficie gaussiana, y veíamos que el flujo, aquí fíjense, el flujo se da a través de las tapas, ¿no? Porque el campo de un lado era así, y del otro lado era para el otro lado, así, el campo. Y entonces fíjense que el flujo se daba a través de las tapas, el flujo por el rollo era nulo. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos, y bueno, y era constante, habíamos dicho que era constante el campo. Entonces, ¿qué teníamos? E por área de una tapa más 0 en el rollo, más E por el área de la otra tapa, igual a, y bueno, y ahí teníamos, ¿se acuerdan? Esto es igual a carga encerrada, o sea, la carga Q dividido epsilon cero, pero si no. Dividido epsilon cero. Bien, entonces que esto es 2 veces E por A, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos 2 veces E por A, entonces el campo pasaba el 2 dividiendo, y el, y el área, ¿sí? Bien, eh, pero cuando yo pase dividiendo el área, acá, por ejemplo, lo puedo meter ahí, bien, carga sobre área era sigma, ¿no? O sea, la densidad superficial de carga era sigma. Perdón, la otra sigma, sigma minúscula. Era. Bien, eso es, bien, ahí está. Entonces, el campo nos daba como resultado sigma sobre 2 epsilon 0 para ambos lados. Ahora, cuando yo juntaba las dos, una placa positiva, esto lo saco ahora, cuando yo juntaba una placa positiva y una placa negativa, en el centro de ambos, el campo de ambos se sumaba, ¿no? Se reforzaba, y el campo acá afuera y de un lado y afuera del otro se anulaban, perdón. Entonces, si se suma, acá quiere decir que es el doble, el campo de este más el de este. Eso da como resultado que el campo de las placas era igual a sigma sobre epsilon cero. Bien,
Entonces, eso es lo que ponen acá, ¿ves? El campo, acá, entre las dos placas, es sigma sobre epsilon cero. Bien. Pero yo lo tengo que poner en función acá, ¿no? Porque yo después tengo que hacer la división y acá está metida la carga, entonces me conviene meter acá, en vez de sigma, su expresión equivalente que es Q sobre A, ¿no? ¿Ven? Entonces acá pongo Q sobre A, epsilon cero. Pero bueno, QA y epsilon cero son constantes, salen fuera de la integral de línea del delta B. Entonces, bueno, me queda nada más que la integral del ds. Y la integral de ds, desde A hasta B, es la distancia D, ¿no? Bien, entonces, ¿qué me queda? Q sobre epsilon cero A por D. Q sobre epsilon cero A por D. Ese sería delta B. ¿Ves? Delta B. Entonces, lo voy a poner acá. Delta B igual a... ¿cómo era? Me olvidé eso. Era QD sobre epsilon cero A. QD sobre... Bueno, el epsilon cero que lo tengo acá, lo voy a robar. Bien. Y tenemos el área. Ahí está. Bien, eso es delta B. Pero delta B yo lo puedo despejar de acá, ¿no? Como Q sobre C. ¿Ven? Esto puedo poner que esto en realidad es Q dividido C. ¿Ven? Y bueno, entonces tengo Q de un lado y Q del otro, se me anulan. ¿Ven? Entonces fíjense que ahí puedo invertir. Tengo que C, que es epsilon 0A sobre D. ¿Ven? C, entonces la capacitancia es, fíjense de qué depende, va a depender del área y de la distancia. ¿Ven? Que es lo que tengo acá. ¿Ves? C, epsilon 0, entonces acá la permitividad eléctrica, por A sobre D. Y esa es la capacidad o la capacitancia de un condensador de placas. Y fíjense que nosotros las placas no dijimos que fueran ni cuadradas, ni rectangulares, ni, ni redondas, ¿no? Solo dijimos que sean paralelas. Entonces, fíjense que depende de la, fíjense que depende de la física, de la geometría, de cómo está construido ese capacitor, ¿sí? O sea, fíjense, entonces, mientras más área le dé, va a tener más capacidad e inversamente proporcional a la distancia, o sea que lo que analizamos hace un rato, si los acerco más y más y más, la capacitancia va a aumentar, ¿sí? Va a poder acumular más y más carga. Bueno, pero lo importante también de esto es justamente eso, que depende de la geometría, o sea, de las características físicas de la construcción de ese elemento. Bien, aquí tenemos, bueno, este fue un análisis teórico, digamos, pero bueno, aquí, por ejemplo, tenemos algunos capacitores. Fíjense, acá hay unas placas utilizadas como potenciómetros, parece que fue. No, sí, sí, son como capacitores variables, ¿sí? Bien, porque a medida que los hago girar, se enfrentan más área de placa entre ellos. Entonces aumenta o disminuye la capacitancia. Después vamos a ver más adelante, cuando veamos cómo funcionan en los circuitos, vamos a ver algunas de las características, ¿no? Y cómo se relacionan a veces también los capacitores con los resistores y los capacitores con los inductores. Bien, bueno, acá tenemos también otro tipo de capacitores. Este es fíjense, este, que es como enrollado, ¿ven? Es como son placas paralelas porque están enrolladas, ¿sí? Y vamos a analizar también ahora algunos cilíndricos, ¿sí? Como este. Este es un cilíndrico, ¿no? Dice, también tiene un aislante en el medio porque no se tienen que tocar las placas. ¿Sí? Y aquí está la conexión, ¿sí?
Bien. Acá tenemos también algunos tipos de condensadores que son muy comunes hoy en día en los circuitos, ¿no? Acá el de disco de cerámica, el monolítico, uno de mica, este Milar no lo conozco. Axial de aluminio, radial de aluminio, estos son muy comunes, ¿sí? Y ahora, últimamente se están estudiando nuevos tipos de capacitores con nuevos materiales, ¿no? Materiales, por ejemplo, muy porosos, gel, por ejemplo, este carbón aerogel, eso tiene una alta porosidad. Es más, este aerogel se puede poner arriba de una hoja de una planta y ni la dobla. Aumenta mucho el área, no el área de afuera acá esto, sino el área de los intersticios, ¿no? Donde se estarían acumulando las cargas adentro. Y acá, por ejemplo, esto es carbón, ¿no? Esto es carbón acá también. Entonces tienen grandes áreas en sus intersticios que permiten la acumulación de los electrones. ¿Por qué? Porque son muy porosos. Y también, fíjense, acá tenemos nanotubos de carbón, ¿sí? Que tienen que ver con el grafeno. ¿Ven? Esto es como grafeno enrollado, ¿ven? Y bueno, con eso se pueden construir este tipo de elementos que parecen una esponja, ¿no? Pero que cada uno de estos son nanotubos, ¿sí? Bien, entonces estos pueden acumular acá los electrones, acá adentro, ¿sí? Y se están estudiando ahí las características de eso. Acá, por ejemplo, se ve como en los intersticios, ¿ves? Los intersticios que hay acá dentro de los elementos, ¿no? Puede acumular más carguitas, ¿viste? Acá el nanotubo de carbón, ¿eh? Este es carbón activado. El carbón activado ya es directamente poroso, ¿no? Y los nanotubos ya tienen forma más ordenadita, ¿ven? Esta es la diferencia entre el nanotubo, ¿ven? Que son tubitos paralelos entre sí, y acá el carbón activado, bueno, es porosidad, con una esponja. Esa es la diferencia acá, ¿ven? Bien, fíjense, se están desarrollando y estudiando en el MIT, ¿no? Bien, bueno, los acumuladores de carga, o sea, también pueden repasar a las baterías en algunos casos. Pasa que el problema es que, bueno, a veces es problema y a veces no, depende para qué uno lo quiera usar. Las baterías eh, pueden acumular mucha carga y la van a entregar lentamente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las baterías químicas, ¿no? Las celdas de combustible, que tienen una alta densidad de energía, ¿no? Energía eléctrica, pero tiene baja densidad de potencia, ¿sí? Fíjense que entrega, la energía la entrega acá en horas, ¿sí? Y luego tenemos los capacitores, ¿no? Los capacitores electrolíticos, los supercapacitores, que pueden tener o baja densidad de energía, ¿no? Como capacitores electrolíticos, o alta capacidad de energía, pero la densidad de potencia es alta. La alta potencia, la potencia, recuerden que era energía dividido tiempo, ¿no? La energía que se transmite dividido el tiempo en el cual se transmite esa energía. Entonces, una alta potencia significa que esa energía se transmite en poco tiempo, ¿no? Entonces, fíjense, en décimas de segundo ¿no? Puede transmitir toda la energía. Eso a veces es peligroso, por lo general. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces, si se carga demasiado un capacitor, bueno, puede saltar ¿no? Puede vencer acá la resistencia eléctrica del medio que haya aquí, y entonces va a saltar la chispa, y bueno, va a fundir, va a romper el capacitor, como suele pasar muchas veces. Bien. Bueno, acá tenemos otro tipo de condensadores, que es el condensador cilíndrico, que son dos cilindros
coaxiales, comparten el mismo eje, uno dentro del otro, ¿no? Fíjense. Entonces, obviamente uno va a estar con carga Q, el otro carga menos Q, uno va a tener un radio R1, el otro un radio R2, y ambos van a tener la misma longitud L. Esto, fíjense que es como un capacitor de placas paralelas, pero que está enrollado, ¿sí? Y la diferencia es que uno tiene más área que el otro. El capacitor de placas paralelas, los dos tenían la misma área, ahora no, el de afuera tiene más área, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sería este caso, no? Bueno, y ahí otra vez, eh, había que recordar cómo era el campo entre ambos capacitores, ¿no? Aquí tenemos una vista en perspectiva y acá una vista superior, ¿no? A ver, de ambos. Lo que se hacía ahí era, eh, para calcular el campo, otra vez, se usaba la ley de Gauss, entonces buscábamos algo que comparta aprovechar la simetría del sistema y usábamos un- una superficie gaussiana sin relleno, lo voy a poner, ¿eh? Usábamos una superficie gaussiana acá, ¿no? En el medio, porque yo quiero calcular el campo en el medio acá, ¿sí? O sea, aquí, visto de arriba, que es más fácil de ver. La superficie gaussiana va a estar aquí, ahí, nada más que bueno, entonces sin relleno y con el contorno, un poco para diferenciarlo, lo voy a hacer así. Bien, esa es la superficie gaussiana, a una distancia R. El primero tiene radio R1, el segundo radio R2, y la superficie gaussiana un radio R intermedio, ¿no? Entonces el campo va a ser el campo, calculado a una distancia, perdón, este campito va a estar calculado acá a una distancia R, que es justamente por donde pasa la superficie gaussiana. Bien, entonces, no sé si recordarán que habíamos dicho también que el flujo, no, acá al revés que en el otro, el flujo que en el que calculamos antes, el flujo aquí se da por el costado, no por las tapas, ¿no? Entonces aquí decíamos que el campo, que era uniforme, salía fuera de la integral, y después decíamos que quedaba la integral de la superficie del, del rollo, entonces la integral de la superficie es igual al área, es el área del rollo, ¿sí? Igual, bueno, a la carga encerrada, pero acá le habíamos dado una densidad de carga, sí, pero no, acá me conviene ponerlo directamente la carga. Carga dividido epsilon 0. Y bien, y el área del rollo es, el área del rollo es del rollo gaussiano, ¿no? Porque acá esta es la superficie, esta es la integral sobre la superficie gaussiana, entonces este es el área del rollo gaussiano, ¿no? Si esto tiene un largo L, acá una altura L, es como si lo desenrollara, ¿no? Un largo L así, y de este lado va a tener un ancho 2pi por R. Entonces esto es L por 2pi por el radio, R. Bien, entonces eso después obviamente pasaba acá abajo, ¿no? Pero, fíjense, acá puedo poner
a ver si lo puedo hacer así. Voy a meter acá el 2pi acá. Ahí está. Y fíjense, tengo Q sobre 2pi epsilon LR. Si lo hice bien. Bien, pero 2pi epsilon 0, ¿se acuerda que 1 sobre 4pi epsilon 0 era K? Entonces, esto es 2K, ¿no? Sería igual a 2K, entonces. Entonces, esto era 2K Q dividido R. Ese no se me había ido en algún momento, me parece que se me había ido. Bien. Ah, no, está bien. Entonces el campo es, ¿ven? 1 sobre 2 pi epsilon 0, Q sobre LR. ¿Ve? 1 sobre 2 pi epsilon 0, Q sobre LR. Está bien, lo he hecho bien, lo hice bien. Es el campo. Bien. Bien, no lo pongo en función de la densidad porque ahí me sirve esto. Me sirve al hacer esta cociente que se me vayan las cargas, ¿no? Y eso es lo que uno hace después. Dice, bueno, la capacitancia, entonces. Bueno, ahora tengo que hacer el delta B como la integral de línea de eso, ¿no? Eso es lo que sigue. Una vez que obtuve el valor del campo, tengo que hacer esto. Pero en vez del campo acá, pongo su expresión, que es esto. No, voy a poner esto. Podría poner cualquier lado. Voy a poner eso. Bien. Entonces, pum, esa. Y acá el DL es un DR, ¿sí? Porque yo me voy desde desde, desde acá al dentro al de afuera, me voy por una distancia me voy por el radio, ¿sí? Me voy por una distancia radial, entonces DR. Entonces, esto, eh, perdón, la carga sale fuera, la carga sale fuera de la integral, y bueno, casi todo sale fuera, menos el R, menos el R, sale casi todo fuera. Bien, entonces, U, 2pi, epsilon 0, L sale fuera, R no, R es la variable. Entonces, acá me va a quedar 1 sobre R. Toma sale fuera. Está. Bien. Y la integral de 1 de R sobre R es logaritmo natural de R, ¿no? Que es lo que hace acá. Bien. Entonces, bueno, la integral de 1 sobre R de R entre esto, bueno, esto va entre R1 y R2, ¿no? Esto va entre R1, voy desde R1, desde el interior, hasta R2, y de afuera. Bien, entonces, como les dije, eso es igual a el logaritmo natural de R2 menos logaritmo natural, puedo decirle cualquier cosa, de R1. Bien, acá no va. Bien, entonces eso es el logaritmo natural de R2 menos R1, y usando eh, las propiedades del logaritmo, sería logaritmo natural de R2 sobre R1. Ahí está. Uy, me salió re mal. A ver, lo voy a hacer bien. Sería igual al logaritmo natural de paréntesis R2 dividido R1. Bien, hicimos el paréntesis, se pone así. Ahí está. Bien, bien, entonces fíjense, quedó de esa manera. Fíjense acá.
1 sobre 2 pi epsilon 0, Q sobre L, 1 sobre 2 pi epsilon 0, Q sobre L, logaritmo natural de R2 menos R1, sobre R1. Y ahora, para la capacitancia, bueno, hago Q sobre eso. Y obviamente se me va a anular el Q, ¿no? Cuando yo haga acá, Q sobre delta B, ¿no? Q dividido delta B. Bueno, se me va a invertir todo. Me va a poner 2pi epsilon 0 L dividido, la Q se me va. Entonces me va a quedar esto. Ahí está. Q sobre 2pi epsilon 0, bien, dividido el logaritmo natural de... Bien. Esto, todo eso dividido, a ver cómo lo puedo poner. Dividido. No, ahí no era. Ahí. Bien. Ahí está. 2pi epsilon 0L dividido el logaritmo natural de R2 sobre R1. ¿Ven? Acá está. 2pi epsilon 0L dividido la 1. Ahí está. Bien. Bueno, yo todos estos pasos los sigo y los hago completos, bueno, como para que uno vaya viendo, ¿no? Como estoy aplicando todas las cosas que hemos visto antes, ¿no? Cómo se calcula la diferencia potencial, cómo se calculaba el campo, ¿sí? Y ahora, bueno, le agregamos eh, el cociente, ¿sí? Y fíjense cómo, a ver, 2pi epsilon 0, ¿y qué depende? Otra vez, depende de la capacitancia del largo, el largo este, o sea, el alto, podríamos decir también, del largo de los cilindros. Mientras más largo el cilindro es mayor la capacitancia, y del logaritmo natural del cociente que hay entre R2 y R1, ¿ves? Entonces, fíjense cómo otra vez depende de las características geométricas de cómo está construido ese capacitor, ¿sí? El largo y los radios. Logaritmo natural de R, botón. Bien. Obviamente me conviene hacer el R1 chiquito y el R2 más grande, ¿sí? Parece raro. Bueno, bien. Y luego, otro que se usa mucho se usa mucho más que nada teóricamente, porque en, bueno, hay algunos capacitores que tienen forma de bolita, sí. Pero por lo general, bueno, se usa más esto o esto. Bien, pero sí se usa mucho el capacitor esférico en la parte, en lo que es la teoría, ¿sí? Eso ya lo dejé acá preparado. Ya sabemos cómo era el campo en el interior, el campo en el interior de las dos esferas. Recuerden que el campo fuera de una esfera, de una distribución esférica de carga, el campo se comportaba como el campo de una carga puntual Q, ¿no? Como si toda la carga de esa esfera estuviera concentrada en el centro. Y el campo de la carga, de la distribución esférica que está fuera, acá afuera, adentro del capacitor no producía campo. El capacitor solo producía campo fuera. Entonces esto va a depender solo del capacitor de adentro. Y va a ser KQ sobre R cuadrado, el campo. Entonces, bueno, el campo acá, eso es lo que puse acá. El campo es KQ sobre R cuadrado. La esfera de afuera no produce campo adentro. ¿Eh? Eso es lo que hemos estudiado antes. Bien, entonces ahora que conozco el campo, ¿no? Cuando haga el delta B, lo meto aquí dentro de la integral de línea, KQ sobre R cuadrado, ¿no? KQ sale afuera y me queda la integral de dr sobre R cuadrado, que es igual a 1 sobre R. Eso lo mismo visto cuando calculamos ¿no? el potencial. Bueno, no hacía falta hacer esta integral.
porque ya habíamos hecho esta integral en la teoría y sabíamos que el potencial eléctrico de una distribución esférica es igual al potencial de una carga puntual, ¿no? Que es KQ sobre R. ¿Ven? Entonces, bueno, acá tenemos KQ sobre R entre, desde la esferita A hasta la esferita B, ¿no? Con radio A y radio B. Entonces, ¿qué queda KQ? Por 1 sobre B menos 1 sobre A, ¿no? Esto. Bien, esto, ahora fíjense, ¿cuál es más grande? El más grande es B, ¿ve? El más chico es A. O sea que 1 sobre A es la cantidad más grande y es la que tiene el signo menos. ¿Mm? Entonces, esta diferencia potencial da negativa. Pero, cuando nosotros calculamos la capacitancia, lo que yo les dije hoy, en realidad va el módulo de delta B, ¿no? Porque no me interesa acá el signo. Me interesa nada más que a qué tensión está sometido, a qué tensión eléctrica está conectado el capacitor. Bien, entonces, bien, acá se resuelve, se pone A por B y, ¿no? A por B dividido B, ¿no? A y A por B dividido A es B, pero bueno, yo acá necesito que esto sea positivo, entonces le voy a poner el número más grande menos el más chico, B menos A dividido A por B. ¿Se entendió ese paso, no? Sencillo, el de acá a acá. No sé si se entendió. Uy, ¿qué tengo acá? Este, bien, bien, se entendió. Bien, porque me olvidé dónde estaba, en la parte de auxiliar, acá está. Acá. Bien, entonces uno sobre B menos 1 sobre A es A por B, ¿no? A por B, digo B es pero A menos B quedaría, ¿ve? Me da negativo, el A menos B. Entonces, pero le tomo valor absoluto. Y para que me dé absoluto, para que me dé positivo, le pongo B menos A. Bien. Y ahora, bueno, ahora sí hago Q dividido esto, ¿no? Entonces Q dividido las cargas se me van y se me invierte la B sobre B menos A me va a quedar y 1 sobre K. Pero K es 1 sobre 4 pi epsilon 0, entonces 1 sobre K me queda 4 pi epsilon 0 A por B dividido B menos A. Otra vez, la, la capacitancia, perdón, de la esfera, ¿no? De los capacitores de esferas concéntricas, depende del radio de ambas, nada más. Fíjense, no solo del radio, perdón. Acá está el producto de los radios dividido la distancia, porque B menos A, ¿qué es? Es la distancia que hay entre los dos. Entonces, ¿qué me conviene? Bueno, que ambos radios sean grandes, pero que la distancia entre ellos sea chiquita. ¿Sí? Eso. Entonces me convendría poner una esfera grande con bien pegaditos las dos esferas. Eso aumentaría la capacitancia. Bien. Yo uso unas dos. Bien, a ver, espera, voy a ver que me sigue aquí. Que sigue. Bueno, luego vamos a ver acá cómo son las combinaciones que podemos hacer en estos elementos capacitivos, o sea, los capacitores, que es lo mismo que vamos a hacer después con los resistores y los inductores, que son conectarlos en serie y conectarlos en paralelo y ver cuáles son cómo se combinan, ¿no? Serie, paralelo, serie. Después tenemos las combinaciones, ahí ya empezamos a resolver, acá con esto ya empezamos a resolver circuitos, ¿no? Después me sigue un poco de la energía, un poco porque esto es, a ver, un capacitor, un acumulador de carga, ¿no? Por lo tanto, acumula energía, ¿no? Entonces hay que ver cómo es la energía, cómo se comporta la energía a medida que acumulo carga. Bien.
¿Y cómo se acumula? Bueno, se acumula eh, en el campo eléctrico, obviamente. Y después un poquito a ver, un poquito de los dieléctricos, qué pasa cuando le meto el dieléctrico, y bla, bla, bla. Y, bueno. Bueno, yo creo que con esto cerraríamos aquí, y dejaría todo esto de la combinación serie paralelo, porque si no tendría que dar combinación serie paralelo y un poco de energía, ¿no? Ya sé qué voy a hacer. Voy a dejar todo lo que es combinación serie paralelo y todo lo que tiene que ver con la parte del circuito para la clase que viene. Esto estaría bueno. Y lo que podemos ver ahora, capaz que lo pueda repetir, ¿dónde está la de la energía? Lo viene a volar. ¿Dónde está la energía? Combinación. Acá. Esto es interesante, esto siempre me gustó, cómo llegan a la expresión de cuál es la energía que acumula un capacitor, ¿no? Bien, entonces fíjense, acá tiene un capacitor, ¿no? De placa paralela, obviamente, lo hacemos lo más sencillo. ¿Eh? Y acá, este es el capacitor, y esta es la fuente, ¿no? La que da las cargas. Entonces, acá va a estar la carga positiva al borne positivo, ¿no? Y la carga negativa, que de aquí, obviamente acá siempre sabemos que se mueven electrones, pero a la hora de hacer los cálculos teóricos nos conviene imaginar que los que se mueven que se mueven cargas positivas. Bien, pero siempre sabiendo que en realidad lo que los portadores de carga aquí son electrones. Bien, entonces aquí la batería es la que va a mover, ¿no? La fuente es la que va a mover las cargas, ¿no? Entregándole energía, le va a entregar energía a la carga para poder moverla, ¿no? Porque aquí, fíjense, la carga, por ejemplo, acá, si fuera la carga positiva, acá se movería la carga positiva por acá, boom, y de aquí tienen que pegar el salto de potencial, ¿no? Esto se puede ver igual que una bomba llevando agua de un pozo, sacando agua de un pozo, ¿no? Este sería el pozo de potencial, y después lo tienen que sacar del pozo, elevarlo hasta la superficie, y al elevarlo le tienen que dar energía, ¿sí? Energía potencial. Y esa energía, bueno, de la bomba la saca o de un tipo que está dándole ahí a la manija, o bueno, o del motor que está enchufado. Pero bueno, es energía, de un trabajo que se hace. Bien, entonces, la relación que nosotros sabíamos y teníamos entre el trabajo o la energía potencial y la carga, tenía que ver, ¿dónde lo hago? A ver, lo voy a hacer por acá. Tenía que ver con, se me fue para allá. Perdón, esperen, esperen. ¿Qué pasa? No, acá. Bien, eso. Tenía que ver con la definición, ahí está, de diferencia de potencial. No sé si se acuerdan, pero que voy a meter acá un cuadrito de texto. Con borde azul. Bien. Correcto. Bien, entonces sabíamos, no sé si recuerdan, que la diferencia de potencial estaba relacionada con la energía, ¿no? Con la energía potencial. Acá había un delta. Acá había un delta que le ponerle U. ¿Sí? A ver, un delta U por unidad de carga. Bien. O sea que delta U es Q por delta B, ¿no?
perdón. Entonces, delta U era igual a Q por delta B. No, delta Q más delta B. Ahí está. Bien. Bien. Y ahora fíjense, lo que hace el tipo dice, bueno, voy a llevar de las carguitas que voy a mover, las voy a llevar de a pequeñas carguitas, como elementos diferenciales de carga, ¿sí? Entonces acá le voy a poner un elemento diferencial de carga que me va a producir un elemento diferencial delta U. ¿Eh? Bien, entonces eso es lo que hace el tipo acá, ¿ves? Y luego, ¿qué hace? Aplico la relación que tengo entre la carga y el potencial acá. ¿Ve? Acá tengo una relación entre la carga y la diferencia potencial como la capacitancia, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Bien, y eso es lo que hace acá, ¿ven? Fíjense, es de Q por delta B. Pero delta B es Q sobre C. ¿Ven? Delta B acá es Q, perdón, acá, Q, Q dividido C. Entonces acá 1 sobre C por Q por delta Q. Ahí está, lo voy a poner así, ya mejor. Ahí está. Bien. Y luego lo que hace, bueno, eso para un elemento, para mover un elemento diferencial de carga, ¿cuál es el diferencial de energía que produce? Luego, por lo tanto, para la energía total, eh, para la energía total lo que hace, bueno, integra, ¿no? La integral de eso. Tendría que haber puesto una integral con... Bien, es una integral, así, ¿de qué? Bueno, de esto. Pero uno sobre C sale fuera, ¿no? Porque es una constante, ¿no? Este es desde 0 hasta la carga total Q, ¿ven? Y uno sobre C sale fuera, la entera porque es una constante. Recuerden que la capacitancia dependía de él. Bien, y esto que igual, bueno, al integral de Q, que eso es Q cuadrado sobre 2, ¿no? Q cuadrado sobre 2. Entre 0 y Q grande, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Es 1 sobre C, 1 sobre C, por Q cuadrado sobre 2. Pum. Ahí está. ¿Ven? ¿Qué es eso? ¿Ven? Un medio de Q cuadrado sobre C. Un medio, bueno, lo hizo diferente. Un medio Q cuadrado sobre C. En razón, queda mejor así. Es un medio Q cuadrado y se lo pongo acá. Bien, entonces ahí ya tiene una relación, ¿ven? Fíjense, para un dado capacitor de capacitancia C con carga Q, la energía que tiene es un medio de Q cuadrado sobre C. Pero yo acá tengo, fíjense, una relación en la capacitancia, ¿dónde está? Acá. Una relación entre C, Q y B. ¿Ven? Entonces yo puedo obtener tres relaciones como esta, reemplazando. Bueno, reemplazando, por ejemplo, C. C es Q sobre delta B, Q sobre B. ¿Ven? Entonces acá puedo poner Q dividido B. Entonces B va a pasar arriba. Ahí Dios. B. ¿No? Entonces, bueno, uno de los... esto lo tendría que haber dejado, perdón, tendría que haber dejado ya abajo. Ahí. Si escribo las tres relaciones. Acá era, perdón, el medio de Q sobre C, ¿no? Medio Q cuadrado sobre C. Sí, se imprime. Bien. Y al reemplazar por las relaciones que obtengo, ¿no? Me queda esto.
Bien, entonces un Q de arriba se me va con un Q de abajo, ¿no? ¿Y qué me queda? Este Q se me va, ¿no? ¿Y qué me queda? Un medio Q por B. ¿Bien? Bien, un medio Q por B. Y la otra es, porque yo pongo acá de esta triada puedo tener relación, puedo hacer C con Q, C con B y Q con B. ¿Cuál me falta? Me falta C con B, ¿no? C con B. Entonces tengo que reemplazar con Q con C. Entonces Q es C por B. Q es C por B. Q es C por B. Entonces, eso es lo que voy a reemplazar en esto. Q es C por B. ¿Ven? Y B por B es B cuadrado, ¿no? Entonces acá, ahí está. Y esas son las tres relaciones, ¿ves? Q con C, Q con B y C con B. Bien. ¿Eh? Un medio de QC cuadrado, un medio de Q por B, un medio de CB cuadrado. ¿Ves? Esas son las tres relaciones, dependiendo de los datos que vos tengas, de la energía del capacitor. ¿Sí? De la energía de un capacitor. Bien, es igual a esto. Que acá, ¿ves? La energía del capacitor, está bien, es mejor ponerlo sobre C. Es un medio de Q cuadrado sobre C, un medio de Q cuadrado sobre C, o un medio de Q por B, un medio de Q por B, de voltaje en el capacitor, o un medio de C por B cuadrado, un medio de C por B cuadrado. ¿Ven? Bien, pero siempre me gustó esa forma de obtener la energía de los capacitores. Entonces, bueno, porque a veces uno tiene o sabe la carga y la capacitancia, o la carga y el voltaje, o por lo general, la más usada es esta, porque la carga es raro que uno la sepa. Por lo general, vos sabés cuál es la capacitancia, ¿no? Te viene de fábrica, te dice, bueno, tiene un microfaradio, y el voltaje que le aplicaba, bueno, 6 voltios, 2 voltios, qué sé yo. Entonces ya sabés cuál es la energía, ¿no? Esta es la más usada. Bien. Bien, acá pusieron un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 12 voltios, capacitor de placa plana de 14 centímetros por 12 por 2 milímetros. Ya con eso podemos calcular la capacitancia, porque la capacitancia tiene que ver con el área y la distancia. ¿Ven? Y ya ahí tenemos el voltaje, si tengo el voltaje y la capacitancia, se puede calcular la energía. ¿Ven? Entonces, fíjense, la capacitancia era epsilon 0 A sobre D, donde epsilon 0 es 8,85 por 10 a la menos 12. El área es 14 centímetros al cuadrado, ¿no? Y dividido 2 milímetros, hago las conversiones necesarias y me da 86,7 picofaradios, ¿no? O sea, 10 a la menos 12 faradios. Y luego, bueno, puedo calcular la carga como C por B, porque el voltaje yo lo tengo, que vale 12. Multiplico entonces este C por 12 y me da 1 por 10 a la menos 9 coulomb. Y la energía, bueno, como te dije, podés hacer cualquier cálculo de cualquiera de las tres formas, ¿no? Q con B o, C, o Q cuadrado con C, acá lo hace de la misma forma. Bien, entonces, bueno, acá calculo, fíjate, 6,24 por 10 a la menos 9 joule. Nanos, ¿sí? Nanojoule. Fíjense. Y luego dice, esa es la energía. Y si desconectamos la batería y alejamos las placas, ¿viste? Bueno, pues bueno. Y si alejamos las placas, habíamos dicho que tenía menos capacidad, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a hacer la cuenta, poniéndome cuánto la alejamos, y la capacidad, fíjate, se redujo a casi la mitad. ¿Ven? Porque la llevó a casi el doble, pasó de 2 milímetros a 3,5. Entonces, se redujo a la mitad. Y la energía, ah, qué bien, pero la energía, fíjate qué pasó con la energía. Cuando vos calculas la energía, aumentó. ¿Mm? Aumentó la energía. Miramos, ¿no? Se fue al campo, la energía es. Bien, después vamos bueno, después vamos a ver un poquito también de lo que es la energía, la densidad de energía. ¿Eh? Esto es densidad de energía. El almacenamiento de energía, claro, en el campo eléctrico se almacena energía, ¿ok? La energía eléctrica en los capacitores. Eh,
cuando metemos por ejemplo, acá en placas paralelas metemos lo que es la capacitancia, que depende dependía de la geometría, que es epsilon 0 A sobre D, y el voltaje era E por D. ¿Ves? Cuando vos metes todo eso, se te va, ¿ves? El D se te va a ir, este D cuadrado se te va a ir con uno de estos, te va a quedar un D arriba, ¿ves? Entonces fíjate cómo la energía también tiene una expresión que depende de la geometría, ¿eh? Fíjate como si aumentás el área, aumenta la energía, y si aumenta la distancia también, ¿eh? Que es lo que pasó hace un rato. Aumentó la distancia, aumentó la energía. Y fíjate que depende también del campo, ¿eh? De cuánto está el campo ahí, cuánto vale el campo. Bien, y lo último que vamos a ver, una unidad una magnitud que se utiliza mucho es la de densidad de energía. Esto es la densidad volumétrica de energía, que es la energía que hay dentro del capacitor, porque el campo, recuerden que está dentro, el capacitor, no hay campo fuera, hay muy poco campo fuera, ¿sí? Por lo general es cero acá, con un poco de efecto borde, pero todo el campo está acá adentro. Entonces, la densidad de energía es cuánta energía hay acá, que está con esta expresión en función de la geometría, dividido el volumen, que es A por D. Fíjate, y se me va a ir A con D, con A con D, me queda nada más que un medio epsilon 0 E cuadrado, ¿ves? Porque A por D es el volumen, justamente. ¿Ven? Entonces, la densidad de energía no cambia. ¿Eh? La densidad de energía es la misma. Va a depender del campo. Bien. Bueno, ya después acá pasamos a dieléctrico, que todo esto lo vamos a dejar para la clase que viene. Sí, bueno, sí, sí, la clase que viene vamos a arrancar con todo lo que es capacitores combinaciones, serie paralelo, y cómo se calcula la capacitancia cuando lo vas combinando, después cómo se trabaja con las combinaciones para obtener las capacitancias equivalentes, esto ya lo pasamos, y después, ¿qué pasa cuando metemos un material dieléctrico adentro? ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? Bien. Y no falta mucho. Y bueno, y ya pues empezamos a hacer algunos ejercicios. ¿Dónde estoy? Acá. A ver acá. Uy, qué bueno.